Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, señorita Armas, ¿qué vimos la clase pasada? Señorita, siempre que se le pregunta a usted, no indica nada, ¿no? ¿Ya cuántas veces? Siempre le pregunto y no me indica nada. A ver, señorita Paredes Alejandra, ¿qué vimos la clase pasada? Listen, la verdad iba a revisar el libro porque no me acuerdo. Dicen, A ver, señor Coral, ahorita estamos en clases, por favor. vimos el enlace metálico. Ya, muy bien. A ver, señor Benalcázar, ¿qué puede aportar usted sobre este enlace metálico? Que mantiene unidos los átomos entre sí y que también forman redes cristalinas. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Vimos que, ¿no es cierto?, que los átomos o los protones forman redes, ¿no? Y que estas redes están en una nube o mar de electrones, ¿sí? Básicamente, este tipo de enlace, como su nombre lo indica, es entre propios elementos metálicos, ¿sí? Por eso es muy importante este tipo de enlaces, ¿no es cierto? Cada enlace, mejor dicho, el enlace metálico tiene ciertas características, ¿no? Vean, este tipo de nube de electrones también daba ese brillo característico, ¿no? A los metales. Vean, por eso es muy importante esta situación. Bueno, vamos a seguir con la clase del día de hoy. Dicen, Sí, señor. perdón por molestarle, pero mi compañera Ariana Carrillo dice si le puede admitir, por favor. Ya saben que cuando pasa un tiempo yo ya no les dejo entrar a clases. Bueno, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de enlace, ¿no? Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Y aquí tenemos algunos ejemplos de enlaces iónicos. Vean, tenemos aquí lo que nosotros conocemos, la sal, ¿no? Sí, vean, es un tipo de enlace iónico. Pero esta sal común generalmente cuando está formando cristales, ¿no? Sí, cuando está formando cristales. Tenemos el enlace iónico, porque ustedes saben que también la sal se le refina, ¿sí? Enlace covalentes, vean, tenemos el agua, ¿no? Formado por dos no metales. El hidrógeno, ¿sí? El enlace covalente sólido, tenemos al diamante, ¿sí? Y entre los enlaces metálicos, vean, tenemos a esta, ¿no es cierto? Al cobre y al iridio. Generalmente el cobre nosotros sí le conocemos porque está formando parte, ¿no es cierto?, de los alambres que transmiten la luz eléctrica, ¿sí? Ahora vamos a ver los compuestos covalentes, ¿no? Las propiedades físicas de los compuestos covalentes, ¿sí? A ver, señorita Vélez, ¿me ayuda con la lectura de la página número 60? Propiedades físicas de los compuestos covalentes. La forma de las moléculas de un enlace covalente. Las propiedades físicas de las moléculas y compuestos covalentes como el punto de fusión, ebullición, la densidad de estado determinan su polaridad. Si la molécula contiene solo dos átomos, la diferencia de electronegatividad nos mostrará si es polar o no polar. La situación se complica cuando en ella encontramos enlaces con otros átomos y o pares de electrones no enlazantes. El que una molécula contenga enlaces polares o no polares no siempre determina en un conjunto la molécula presente la polaridad, o sea, apolar. Para determinar si una molécula es polar o no polar, es necesario analizar, aparte el tipo de enlace, de los electrones compartidos y no compartidos, y la forma geométrica que estos le dan a la molécula. Bueno, ven, entonces
Los enlaces covalentes, ¿no es cierto? Prácticamente en sus propiedades físicas tiene algunas características, ¿no? ¿Sí? Vean, son gases líquidos o sólidos con bajos puntos de fusión. Muchos son insolubles, ¿no es cierto? ¿Qué significa que no se pueden disolver, especialmente en disolventes polares como el agua? Los compuestos líquidos y fundidos no conducen la electricidad, ¿sí? Vean, son algunas de las características que presentan estos compuestos covalentes, ¿no? Una cosa es enlace covalente y lo que estamos viendo ahora son compuestos covalentes, ¿no? Por favor, eh, no, eh, como les puedo decir, no confundir, ¿no? A ver, señor Coral, deme leyendo, por favor. Propiedades físicas de los compuestos covalentes. Son gases, líquidos o sólidos, con punto de fusión bajo, por lo general menores de 300 grados centígrados. Muchos de ellos son insolubles en solventes polares. La mayoría es solubles en disolventes no polares. Los compuestos líquidos o fundidos no conducen la electricidad. Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de la electricidad porque no contienen partículas con carga. Bueno, entonces vean, ¿qué significa? Estos compuestos covalentes los podemos encontrar en los tres estados de la materia, ¿no? Líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? Su punto de fusión, ¿no es cierto? Como dice aquí, son menores a 300 grados centígrados. Y la otra característica que sobresale de todo esto, que no, que son malos conductores de la electricidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no pueden ser disueltos, perdón, en disolventes no polares. ¿Cuál es este disolvente no polar? Básicamente es el agua, ¿no? Ustedes saben que el agua se le conoce como un disolvente universal, ¿sí? Muy importante en esto. Ahora vamos a hablar de otro tema, ¿sí? Pero para hablar de este tema necesariamente tenemos que ver o saber, ¿no es cierto?, qué es una mezcla, ¿sí? A ver, señorita Paredes, ayúdeme con la lectura, por favor, de esto. Es la unión física de dos o más sustancias que cumplen las siguientes condiciones. Cada una de las especies componentes conserva su propiedad. Las especies componentes son separables por medios físicos o mecánicos. Las sustancias componentes pueden intervenir en cualquier proporción. En su formación, las mezclas no presentan manifestaciones energéticas. La masa final es igual a la suma de los componentes separados. Ya, muy bien. Entonces les decía que debemos saber primero qué es una mezcla, ¿no? Básicamente, como dice aquí, es la unión física de dos o más sustancias, ¿sí? Eso es una mezcla. Dentro de las mezclas tenemos mezclas homogéneas y tenemos mezclas heterogéneas. A ver, señor Goyes, cuando digo, mezclas homogéneas, ¿qué quiere decir esta palabrita homogéneo? Ninguna respuesta. Señorita Carrillo, ¿qué me puede decir usted? Cuando digo la palabra homogéneo, ¿qué significa? Señorita Noriega, señorita Morales Emily, ¿qué me puede decir usted? A ver, señor Esteban Pérez, ¿qué me dice usted?
que están formados por componentes similares. Exactamente, ¿no es cierto? Homo significa igual, ¿sí? Y la palabra heterogéneo, señor Calderón. Señorita Ampudia, la palabra heterogéneo, ¿qué le indica a usted? Ya un ratito, señor Pérez. A ver, señor Pérez, ¿qué me dice usted? Que están conformados por componentes diferentes. Exactamente, está formado por componentes diferentes, ¿no? Entonces, homogéneo significa igual, heterogéneo significa diferente. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tenemos dos mezclas, ¿no? La mezcla heterogénea y la mezcla homogénea. A ver, señorita Hinojosa, ¿qué me puede decir de la imagen? ¿Me podría repetir? Porque no la escuché muy bien. Señorita Aro, ¿qué me puede decir de la imagen? En una no se mezcla el agua con la tierra y en la otra se mezcló el azúcar con el agua. Exactamente, ¿no es cierto? Vean aquí, prácticamente no se disolvió, ¿no? Sí, en cambio aquí sí se disolvió, ¿sí? Entonces ahí están formando un solo grupo, ¿no? Aquí están formando dos partes, ¿sí? Vean, mezclas homogéneas. ¿Qué son? Son aquellos componentes, ¿sí? Que no son identificables a simple vista. Es decir, se aprecia una sola fase, ¿sí? Física. Entonces, aquí es lo importante. Homogénea son iguales y no son identificables a simple vista. Vean, ¿no es cierto? Aquí podemos ver en la imagen. Estamos mezclando agua o azúcar, pero no sabemos, ¿no es cierto?, cuál es cuál. Hablemos así. En cambio, en la heterogénea, sí se dan cuenta. Vean, aquí vemos cuál es el agua y cuál es la tierra, ¿no es cierto? Mezclas heterogéneas. Vean, son aquellas que se pueden distinguir a simple vista, ¿sí? Apreciándose más de una fase física. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver el agua y el otro componente que está formado esta mezcla, ¿sí? Una vez conocidos estos temas, vamos a ver el concepto de solución. Vean, ¿y qué es solución? Es una mezcla homogénea de dos sustancias, ¿sí? Estas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, ¿sí? Entonces vean, aquí veníamos y les trataba de decir esto, ¿no? Que tenemos que saber qué es una mezcla, qué es una solución, ¿sí? Mezcla homogénea y mezcla heterogénea, ¿no? Mezcla homogénea, homo igual, heterogénea en cambio son componentes diferentes. En la mezcla homogénea no se puede identificar bien sus componentes. En la mezcla heterogénea, en cambio, sí se puede identificar sus componentes, ¿no? Como ustedes pudieron ver. ¿Y qué es la solución? Es una mezcla homogénea. Entonces pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo se van uniendo las diferentes conceptualizaciones, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Dentro de una solución, vean, tenemos dos componentes. Ya les dije la otra vez. El soluto y el solvente, ¿no? Vuelvo y repito, dentro de una solución tenemos dos componentes, el soluto y el solvente. Generalmente, en esta solución, ¿no es cierto?, el soluto está en menor proporción que el solvente, ¿sí? O en otras palabras, el solvente está en mayor proporción que el soluto, ¿no? Vean,
Aquí tenemos otro ejemplo de solución. Tenemos el agua, que viene a ser el solvente, y la sal, en este caso, viene a ser el soluto, ¿no? Vuelvo y repito, en este tipo de mezclas, el solvente siempre va a estar en mayor proporción en relación al soluto. ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué les da la idea de esta imagen? Que no se disuelve la escarcha. Bueno, ¿no es cierto? Ahorita estamos viendo los diferentes sistemas dispersos. En los sistemas dispersos, perdón, tenemos el soluto, tenemos las suspensiones y tenemos los coloides. ¿Qué sería esto? ¿A qué representará? ¿A una solución, a un coloide o a una suspensión? A ver, ¿quién tiene idea? Suspensión. A una suspensión, ¿no? Se ve clarito cómo primero caen, ¿no es cierto? Y después quedan suspendidos en este componente líquido. ¿Vean? ¿Y qué es la suspensión? A ver, señor Cora, ayúdame con la lectura, por favor. En química, suspensión es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo y o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Vean, clarito, ¿no es cierto? Es una mezcla heterogénea. ¿Qué significa? Que son dos compuestos, ¿no? Que no se forman o los que se pueden visualizar. Vean, aquí tenemos el ejemplo claro, ¿no? Aquí tenemos el agua y el aceite. ¿Sí? Si yo coloco agua, o mejor dicho, aceite en el agua, ¿no es cierto? Esta mezcla no se dispersa, no se mezcla, no se hace un solo cuerpo, ¿no? Sino que se le puede diferenciar la una de la otra. Y eso se llama suspensión. A ver, ¿qué les da la idea a esta imagen? A ver. ¿Qué será esto? No dirán es gelatina, no. Yo sé que es gelatina. Pero hablando químicamente, Es una mezcla homogénea. bueno, puede ser. Pero ¿qué más? ¿Qué más puede representar esto? A ver. Señorita Barrera, ¿qué me dice usted? Sobre los componentes de los sistemas dispersos, esta es la solución. No, la solución ya vimos. La suspensión también. ¿Qué será esto? El coloide. Es un coloide, ¿no? Sí, es un coloide. ¿Sí? Vean, coloide proviene del griego colas, que significa no puede pegarse. ¿Sí? Y hace referencia a la propiedad que tienen los coloides de formar coágulos de forma espontánea, ¿no? Alguna vez les dije que coloide viene del, básicamente, o se conoció como un cuarto estado de la materia cuando se estudió la estructura de la célula, ¿no? Porque el citoplasma tiene esta estructura, ¿sí? Es un sistema coloidal, ¿no? ¿Sí? Ven. Entonces, ¿qué es un coloide básicamente? Son soluciones viscosas lentamente difusibles que no atraviesan membranas semipermeables, ¿sí? Según Graham en 1861, vean, ya se vino este concepto, ¿no? Vean, un coloide es un sistema formado por partículas de una sustancia finamente dividida, fase dispersa en una fase macroscópica continua, fase dispersante, ¿no? Entonces, vean, los sistemas coloidales, ¿no es cierto?, no pasan fácilmente a través de una membrana semipermeable. Y aquí más o menos, déjenme ver. Vean, aquí podemos ver las diferencias entre una solución, una suspensión y la solución coloidal, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí en la solución, ya dijimos, ¿no? Es un sistema homogéneo. ¿Sí? Aquí no podemos diferenciar
básicamente cuál está o cómo está formado este compuesto. En cambio, en los coloides sí podemos observarlos, ¿sí? Y más claro, en las suspensiones con mucha mayor razón. Vean, otro ejemplo de suspensión, ¿no? Vean, de solución o disolución. Otro ejemplo de solución coloidal viene a ser la mayonesa, ¿no? ¿Sí? Es una solución coloidal. ¿Sí? Me ayuda con la lectura, por favor, Coral. Señor Coral. Sistemas coloidales. En física y química, un coloide, sistema coloidal, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema formado por dos o más fases, principalmente una normalmente fluida, líquido, y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólida muy finas, de diámetro comprendido entre 10, 9 y 15. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación. Bueno, muy amable. A ver, ¿alguien ha hecho gelatina? A ver, señor Martínez, ¿cómo se hace la gelatina? Se pone a calentar el agua, se le pone la gelatina, se le mezcla y después se le pone agua fría, después se le manda al congelador. Ya. Pero ustedes saben que muchas de las veces la gelatina también puede ser como una solución, ¿no? En estado líquido. Pero que sea, para que se haga así media coloidal, ¿qué necesita? Colorante. Frío. Frío, ¿no es cierto? Sí, el frío, porque si no hay la presencia de este frío, simplemente la gelatina, ¿no es cierto? No toma esa forma gelatinosa, ¿no? Valga la redundancia la palabra. Sí, entonces vean, también necesita de factores físicos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se presente de esa manera. Sí, muy importante esa situación. Bien, un pequeño resumen de lo que vimos, ¿no? Las soluciones, ¿qué son? Son componentes que se mezclan íntimamente. Como les decía, son mezclas homogéneas. En las suspensiones, los componentes parecen mezclarse, pero se separan rápidamente por procesos físicos, químicos y biológicos. Es una mezcla heterogénea. Y las suspensiones son de igual manera, ¿no? Mezclas heterogéneas, pero aquí las partículas son más pequeñas, ¿no? Y menores a 100 nanopartículas, ¿no? Vean, aquí tenemos también un pequeño cuadro, ¿no es cierto?, comparativo entre unas y las otras. Vean, aquí lo que cambia, ¿no es cierto? En las soluciones, vean, si hay separación, ¿no? Se pueden separar en sus componentes iniciales. Vean, por eso es muy importante conocer una de otra. A ver. Señorita Barrera, ¿me ayuda con la lectura de la página número 61, por favor? Sistemas dispersos, soluciones, coloides y suspensiones. Cuando analizamos un sistema disperso, siempre encontramos que su componente no reacciona y los compuestos que conforman no pierden sus características. Componentes de los sistemas dispersos. Solución, soluto, lo que se disuelve. Solvente, en que se disuelve. Coloide, fase que dispersa, lo que se difunde. Fase dispersante, en que se difunde. Suspensión, fase dispersa, lo que se difunde, fase dispersante, en que se difunde. Para identificar un tipo de sistema disperso, debemos tomar en cuenta la siguiente lista de cotejo. Características. A simple vista, solución, presenta una fase. Coloide presenta una fase. Suspensión presenta dos fases. Al mirar en el microscopio, solución presenta una fase. Coloide presenta dos fases.
Suspensión presenta dos fases. Característica. Cuando un rayo de luz lo atraviesa. Solución. El rayo de luz sigue su camino sin cambiar de dirección. Coloide. El rayo de luz se dispersa. Efecto Tyndall. Suspensión. El rayo de luz no logra pasar. Característica. Cuando se lo deja en reposo. Solución. Sus componentes siguen mezclados uniformemente. Coloide. Sus componentes siguen mezclados uniformemente. Suspensión. La fase dispersa se descanta. Para que se forme un sistema disperso, entran en juego algunas condiciones: tipo de molécula, iónica, polar, no polar, tamaño de la molécula o partícula, moléculas pequeñas y macromoléculas, solubilidad o capacidad de disolverse. La polar se disuelve a lo polar. Lo no polar se disuelve a lo no polar. Los sistemas dispersos se muestran homogéneos y pueden presentarse en todos los estados de agregación. En el agua forma una enorme cantidad de sistemas dispersos. Por esto se llama solvente universal. La capacidad de una sustancia para disolverse en el agua está siempre en relación a la polaridad de sus moléculas o con la facultad de disociarse en iones. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces aquí, ¿no es cierto?, nos da un cuadro que dice componentes de los sistemas dispersos. La solución ya vimos que está formado por soluto y por solvente, ¿no es cierto? Soluto en menor cantidad, solvente en mayor cantidad. En el coloide dice fase dispersa y fase dispersante. Cuando hablábamos de la gelatina, ¿cuál será la fase dispersa? A ver, Gelatina. la gelatina, exactamente, ¿no es cierto? Y el agua es el medio en donde se difunde, ¿no es cierto? La suspensión es igual, ¿no? ¿Sí? En la fase dispersante, si mezclamos agua con, como estaba en el ejemplo, con tierra, ¿no? El agua sería la fase dispersante y la fase dispersa, en cambio, sería la tierra, ¿no? ¿Sí? Son casi parecidos, ¿no? Pero en lo que radica la diferencia básicamente es en el tamaño de las partículas, como pudieron ver ustedes en la imagen de esos puntitos rosados, ¿no? Sí, las partículas en un caso son mayores, en otro caso son menores, ¿no? Pero básicamente tienen una similitud o una similar acción.